El contexto de este devocional es Génesis 11, 1 al 9. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que los hijos de los hombres estaban edificando, y dijo: Esta gente es una sola, y todos ellos tienen un solo lenguaje. Ya han comenzado su obra, y ahora nada los hará desistir de lo que han pensado hacer. Así que descendamos allá y confundamos su lengua, para que ninguno entienda la lengua de su compañero. Así fue como el Señor los esparció por toda la tierra, y como dejaron de edificar la ciudad. Por eso la ciudad se llamó Babel, porque allí el Señor confundió el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció por toda la superficie de la tierra. Génesis 11, 5 al 9. Como ya hemos visto, cuando el diluvio terminó, Dios le ordenó al hombre multiplicarse y poblar la tierra. Sin embargo, muy poco tiempo después, la nueva generación que surgió se rebeló contra el Señor y decidió construir una torre que los hiciera famosos y que demostrara que podían vivir sin Dios. Cuando esto sucedió, la Biblia dice que el Señor bajó para ver lo que estaba sucediendo. Por las palabras que la Escritura utiliza, podemos pensar que tal vez Dios descendió a la tierra en forma de hombre en la persona de Jesucristo. Esta es otra sutil referencia a la Trinidad, acerca de la cual toda la Biblia enseña. Como todos hablaban el mismo idioma, los hombres no tenían problemas para comunicarse entre sí, de modo que podían reunirse y unificar conocimientos y recursos para lograr un objetivo común. Nada parecía ser un obstáculo para sus proyectos, aunque esos proyectos fuesen contrarios a Dios. Muchos piensan que el ser humano es intrínsecamente bueno. Sin embargo, ya en aquellos tiempos antiguos, y a pesar del tremendo juicio del diluvio que había sufrido la humanidad, el hombre continuaba demostrando su naturaleza totalmente caída, depravada y perdida. Todo lo que sucedió en Babel, con su dictador antidios, su rebelión organizada contra el Señor y su desconfianza en su promesa, muestran que el hombre no ha mejorado nada desde el diluvio. El tiempo, el progreso, los gobiernos y las organizaciones han puesto al hombre en mejor situación, pero no en mejor condición. El ser humano nace en pecado y, tal como al principio, continúa siendo malo por naturaleza. Solo puede ser bueno cuando Dios interviene y cambia su corazón. Solo Dios puede hacer al hombre mejor, y esto ocurre cuando el hombre se somete a Él como Señor y decide hacer su voluntad, aunque no la haga perfectamente. Obviamente Dios no podía ignorar esta rebelión contra Él. Por ese motivo, al ver lo que estaba ocurriendo, decidió colocar una barrera, confundir su idioma para evitar que los hombres pudieran entenderse. De ese modo los hombres fueron dispersados por toda la tierra. Aquellos que habían estado unidos en su rebelión ahora no podían entenderse ni comunicarse entre sí. Sin lugar a dudas, el método utilizado por Dios no podía haber sido más efectivo, ya que no solo en aquel momento, sino aún hoy, la barrera idiomática separa a los pueblos más aún que sus propios límites y fronteras. A partir de aquel momento, la ciudad donde se construía la torre comenzó a llamarse Babel. El nombre Babel significa confusión. Indudablemente la confusión es el resultado inevitable de cualquier unión que excluye a Dios o se rebela contra Él. Hay muchos que creen que los idiomas se diferenciaron gradualmente entre sí. Sin embargo, la Biblia enseña que en un solo instante Dios dijo que confundiría el lenguaje humano, y precisamente mientras los hombres construían su torre, de repente descubrieron que no podían entenderse. El proyecto de edificación se vio inesperadamente interrumpido y los constructores de Babel se alejaron en todas direcciones. Aquel fue un acontecimiento extraordinario, un milagro que afectó tanto a la facultad de hablar otras lenguas como la capacidad para entenderlas. La división de las lenguas es algo sorprendente. Los lingüistas modernos no solo creen que todas las lenguas provienen de un solo idioma original, sino que además saben que el hombre no inventó el lenguaje, así como tampoco inventó su propio sistema circulatorio o nervioso. El lenguaje humano es tan complejo y tan único que la única conclusión a la que podemos llegar es que se trata de una creación divina más. Ahora bien, la confusión de las lenguas que dio como resultado la separación forzada de los hombres de Babel, ¿fue una bendición o una maldición? Desde el punto de vista de los propósitos de Dios,
Fue una bendición y una muestra más de su misericordia con la humanidad, ya que impidió que la maldad se descontrolara nuevamente y alcanzara el extremo al que había llegado antes del diluvio. Desde la perspectiva de la tendencia del hombre a alejarse de Dios, fue claramente un juicio, un castigo. Aquello de lo que los seres humanos más se enorgullecieron fue precisamente lo que precipitó su caída, y tal como dice la palabra, lo que más temieron les sucedió. Lo que el malvado teme, eso le ocurre. Proverbios 10:24. Lo que sucedió con los hombres de Babel es una gran advertencia que nos llega desde aquel tiempo remoto. En vez de actuar como aquellos que escogieron sus propios caminos para forjar su propio destino, manteniendo a Dios, su Creador, fuera de sus vidas, seamos conscientes de que lo mejor que podemos hacer es decidir estar unidos a Él, haciendo su voluntad, porque solo de ese modo seremos bendecidos. Confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Proverbios 3, 5 y 6. La Biblia nos habla de otro acontecimiento relacionado con diferentes idiomas, Pentecostés. En aquel día el Evangelio fue predicado en todos los idiomas, de tal modo que personas provenientes de muchísimos lugares, con diferentes lenguas, pudieron entender las buenas noticias de salvación predicadas en su propio idioma. En Pentecostés, Dios presentó su respuesta a la Torre de Babel. En Pentecostés, Dios le dijo a la humanidad: tengo un mensaje de buenas noticias para ti, un mensaje que escucharás en tu propio idioma. La Biblia ha sido difundida en más idiomas que cualquier otro libro y en la actualidad está siendo traducida a muchas más lenguas y dialectos y distribuida literalmente a centenares de pueblos y tribus alrededor del mundo. Este escenario es el preámbulo para el cumplimiento de la visión celestial del apóstol Juan. Después de esto, vi aparecer una gran multitud, compuesta de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era imposible saber su número. Estaban de pie ante el trono en presencia del Cordero y vestían ropas blancas. En sus manos llevaban ramas de palma y a grandes voces gritaban: la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Apocalipsis 7:9. A pesar del juicio que Dios envió en Babel, la gracia del Señor hizo que el idioma no fuese un obstáculo para transmitir su mensaje de amor a la humanidad, ya que el Evangelio es para todos los hombres. Hablen el idioma que hablen y vivan en la nación donde vivan.